del clima y todo lo que podamos estar viviendo últimamente, ¿verdad? Podamos sentir realmente que hay un momento que el Señor pues nos pone dentro de su corazón y nos sentimos como que en una hoguera, en una pequeña hoguera que vamos calentando poquito a poquito. El transcurso de los días, de la semana, los quehaceres de la vida, los problemas, enfermedades, quehaceres y qué sé yo, a veces nos va apagando, como que nos vamos enfriando un poquito, así como este frío, ¿no? Y estamos a veces, nuestro corazón se pone como un témpano, porque el mundo pues nos enfría, porque los problemas a veces nos quieren como que vencer, como que los problemas muchas veces nos quieren dominar, pero llegamos pues a este día tan bello como es este día sábado, que todos creo que lo deseamos, que todos esperamos, porque no solamente encontrarnos con el Señor, que ya de hecho es un gran regalo, sino que nos encontramos con todos ustedes, mis hermanos, con esta comunidad que nos abriga, que nos da calor, con esta comunidad que nos espera siempre con los brazos abiertos, y con esta comunidad, con esta familia que el Señor nos ha dado. Somos una familia, hermanos. Yo le comentaba a una hermana, le decía, hermano, pero es que a veces no nos comunicamos todo, pero a veces, y no sabemos por qué. Si somos ya familia, tenemos que aprender a comunicarnos, a contar nuestras penas, nuestras necesidades, nuestros dolores, porque vamos a compartirlo, porque vamos a sentir que en el hombro de mi hermana, de mi hermano, yo puedo recostarme y de repente llorar mi dolor, mi tristeza, que de repente mi hermana, aunque de repente no me pueda ayudar de una forma que de repente yo lo necesito, pero basta con que la palabra que ella me dé en el nombre del Señor, yo lo voy a recibir, porque voy a tener la seguridad, la certeza que lo hace en el nombre del que nos ama sobre todas las cosas, en el nombre de Papá Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Y bueno, pues mis hermanos, durante todo este tiempo, durante los sábados pasados, hemos estado compartiendo este tema tan bello, tan hermoso, lo que es el pastor, ¿verdad? Hemos tenido en cuenta varios puntos importantísimos que nos habla el Señor sobre lo que es el pastor, sobre lo que es el verdadero y el buen pastor. Y hoy día nosotros nuevamente vamos a tomar esta palabra. ¿Saben por qué? Porque este tema realmente es muy rico para poder escudriñarlo, para poder encontrar más cosas. Y esta bendita palabra pues nos enseña y nos sigue enseñando cómo debe ser el pastor. Vamos a empezar con una lectura muy bella, que es en Marcos 6:30, para que empecemos el tema de esta noche, que se llama Jesús el pastor y profeta. Si ustedes tienen sus Biblias y me pueden seguir, si no, yo lo leo. Marcos 6:30. Jesús, pastor y profeta. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta que se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea esta noche, Señor, Señor de señores, que tú nos transmites tu palabra y que esta palabra bendita que hoy la recibimos, pues hablamos nuestros corazones para poder realmente recibirla y que esta palabra dé frutos en nuestras vidas. Amén. El tema que nos presenta esta lectura, mis queridos hermanos, tiene que ver con los pastores. Por eso es necesario que todos escuchemos. Cuando hablamos de pastores, no solamente nos estamos refiriendo al que tiene el cargo, el título de pastor, el que está dirigiendo una comunidad o el que está dirigiendo la iglesia.
Cuando hablamos de pastores, en este momento vamos a hablar en términos generales. Como padres de familia, nosotros también somos pastores. Ojo, recordemos esta noche. Como padres de familia, como maestros, también somos pastores. Aquellos maestros que tienen esta gran responsabilidad de hablar en los colegios, tienen una gran misión. ¿Por qué? Porque esos niños son sus ovejas. Como pastores de la iglesia, pues acá, los que tenemos la responsabilidad, ¿no? Tenemos esta misión que el Señor nos ha dado, cuidar a las ovejas. Y todos, hermanos, todos, no solamente los que ya tenemos el título, de repente ya el tiempo, ay, hermana, tú, hermano, tú tienes tiempo, ya puedes ser pastor. No, todos de alguna manera ya somos pastores. Es más, los que servimos ya al Señor, ya tenemos el cargo y la responsabilidad de pastor. Porque siempre va a haber ovejitas nuevas, siempre va a haber hermanos nuevos. No importa el tiempo que tengamos, de repente 1 año, 2 años, siempre hay algo que le vamos a enseñar a ese hermano que viene por primera vez. Con un gesto, con una mirada, con un abrazo, con una palabra, siempre. Es decir, ya tenemos la gran misión, lo que el Señor nos ha dicho. Vayan por el mundo y prediquen y enseñen la buena nueva. Y nosotros al recibir pues a los hermanos nuevos, ya nos convertimos en los pastores de ellos. Amén. Este tema habla, hermanos, de la gran responsabilidad que tenemos, como decíamos ya, para conducir a nuestras ovejitas. ¿Cómo los estamos conduciendo? Como padres de familia, como mamá, como papá. ¿Cómo estamos conduciendo a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Cómo vamos a guiarlos a nuestros hijos? Como hermanos en la comunidad, ¿cómo los estamos conduciendo a nuestros hermanos, a los más pequeños? ¿Cómo estamos trabajando de repente afuera para que esas ovejitas perdidas vengan al redil, vengan al camino del Señor? ¿Qué estamos haciendo? La primera idea que debería quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, es precisamente que deberíamos de preocuparnos porque cada una de las ovejitas se salve. Es decir, lleguen a conocer a Cristo. Esa debe ser la principal preocupación en nuestros hogares. ¿Cuál es la primera preocupación? ¿Cuál es la primera preocupación de que nosotros tenemos? ¿Qué nos preocupamos más? ¿Qué nos preocupa a veces que nos quite el sueño? Las deudas. Sí, hermano, sí tiene razón. Las deudas. Pero también nos preocupa que nuestros hijos sean profesionales, ¿verdad? Sean profesionales. Y eso es bueno, ¿no? En el mundo moderno, pues, en que vivimos, la principal preocupación, pues, es esa, de que nuestros hijos sean profesionales. De repente, pues, tengan títulos, se vayan a la mejor universidad. Este es un plan bueno. Este es un plan muy importante. ¿Por qué? Porque es verdad, ese es el deseo, el anhelo de todo papá, de toda mamá. Que mamá o papá va a querer pues, que su hijo, una hija o un hijo sea un vago, ¿verdad? Que no tenga ninguna responsabilidad. Pero eso, mis hermanos, queda solamente en el mundo material. Pero el buen pastor, el pastor eterno, Papá Dios, tiene un programa único, un plan perfecto para nosotros que somos sus ovejas. Y este plan no tiene que ver nada con la universidad, ni la de Harvard, ni las mejores universidades del mundo. Este plan perfecto tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra felicidad. Es lo que nos va a llevar realmente a la vida eterna. Y eso es lo que realmente el mundo se ha olvidado. Lo hemos perdido de vista, hemos olvidado que esto es lo principal para nuestra familia. Y nos estresamos y trabajamos y nos desvelamos por lo que sí les dije hace rato que no es malo, pero que no es lo más importante, el dar un título a nuestros hijos, que cuando nosotros ya no estemos, ellos tengan un título de ingeniero, de médico, qué sé yo. Fíjense, pero esto no es lo más importante. Dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Deberíamos pues entonces preocuparnos un poco más como pastores de nuestras familias, de nuestros hogares, que tenemos una gran responsabilidad. Deberíamos de ponernos a pensar, hermanos, y respecto a este tema,
pues vemos como muchas veces en nuestros hogares no nos preocupamos mucho, no pensamos. Es decir, como que no le damos la importancia de vida, como que lo vemos como que, ay, pero es algo de cucufatería, hermano, ay, pero ¿para qué? Si eso pues ya en su debido tiempo lo pensaremos. No, mis hermanos, no, mis queridos hermanos, porque realmente tenemos que pensar que esto es muy importante. Y sinceramente, yo estoy segura, incluyéndome, que nunca nos detenemos muchas veces a pensar realmente cuando mi hija, mi hijo se muera o cuando yo me muera, ¿me iré al cielo? Como pastor, como padre de familia, como mamá de familia, de repente ya el esposo se muere, pues la mamá, entonces como en mi caso, ¿no? Que yo me quedé como pastor de mi familia. Al morir mi esposo asumí yo esa gran responsabilidad. La misión mía entonces desde el momento que mi esposo fallece, ella convertirme también en jefe de familia. Pero poco a poco pasa esto y no pensamos en que en nuestras familias no le damos importancia. Es más, pasa muchas veces también en los grupos de oración. Y vivimos y lo vemos lamentándonos definitivamente, con mucha pena, que esto sucede. Muchas ovejitas de diferente, no voy a mencionar ninguna qué sé yo, ninguna nominación, nada, pero en términos generales en la iglesia vemos como muchos grupos, pues las ovejitas se dispersan y los pastores no hacen nada. Qué pena. No se preocupan de las ovejas que el Señor les ha encomendado. En la misma iglesia también vemos como los pastores, en este caso los sacerdotes, que deberían preocuparse un poco más de las ovejas, ¿no? De llevarlos a la vida eterna, pues se preocupan mucho, ¿no? Y esto no es una crítica, pero es una realidad a la que no podemos taparnos, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, sino es algo que lo vivimos y lo hemos visto y lo estamos viendo. Lo primero que a veces hacen los sacerdotes es construir los templos, la arquitectura, se preocupan de levantar los templos, qué bonito, qué hermoso y qué bonito quedó esto, y qué bonito los vitrales, y que por aquí, que por allá. Pero se olvidan realmente de cuidar el templo de cada uno de nosotros, de cada una de las ovejitas. Se olvidan de que lo más importante no es la estructura, que eso al fin y al cabo se va a terminar, se va a acabar, se va a derrumbar, y eso no nos va a llevar a la salvación. Pero se olvidan del templo espiritual que tenemos cada uno de las ovejas. Y lamentablemente, tenemos que decirlo así, se convierte en una iglesia permisiva, porque precisamente por estas cositas que suceden, permiten a muchos hermanos que hagan cosas que no deben ser. Por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo, nuestros hermanos cargadores dicen que para ellos es muy importante, pues, que mientras más sea el peso, mejor los va a llevar a no sé a dónde, pero en realidad no tiene nada de motivo de salvación, porque llevan una vida muy desordenada, ¿no? Son mujeriegos, tienen 2 o 3 mujeres y encima pues les gusta tomar mucho, y lamentablemente muchos sacerdotes son cómplices de eso. Tenemos que denunciar. Dice que al pecado se tiene que denunciar. Lo vemos. No es una crítica negativa, es algo que tenemos que empezar a despertar, es algo que tenemos que empezar que es la realidad. Los sacerdotes muchas veces permiten, ¿por qué? Porque dice que las hermandades pues dan su diezmo, dan su ofrenda generosa. ¿Y esa ofrenda generosa a qué los lleva? ¿A comprar el cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Irán al cielo esos hermanos cuando mueran? No, en la vida. ¿Y qué le dirán, digo yo, qué le dirá el pastor de pastores a ese sacerdote que le encargó las ovejas? ¿Qué le dirá a esa oveja? ¿Bienvenido? No, van a ir derechito al infierno, porque esa es la realidad, porque no han comprado, hermanos, con el dinero, no se va a comprar el cielo, no se va a comprar la salvación, no se va a comprar la vida eterna, no vamos a comprar. Entonces, empecemos, hermanos, a reaccionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos preocupando en nuestra vida? ¿De qué manera estamos ayudando en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para despertar y ser unos buenos pastores? Para aprender a dar realmente un buen alimento.
vemos con mucha tristeza que la mayoría, pues, de jóvenes hoy en día, y me da mucha pena, por ejemplo, porque los jóvenes acá, esos jovencitos que nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, brillan por su ausencia. Y es que lamentablemente no encuentra el alimento adecuado. De repente hay un descuido tremendo. Y eso empecemos, seamos realmente honestos. Eso empieza desde el hogar. Eso empieza desde la casa del hogar. Porque a veces creemos, ¿no? Tenemos una idea errada, tremendamente confundida, de que cuando vaya a la catequesis de primera comunión, ahí le van a hablar de Dios. Cuando vaya a la catequesis de la confirma, ahí le van a hablar de Dios. No. Es cierto que le van a hablar de Dios, les van a formar, pero por una temporada. Porque el catequista, que en ese momento de repente se convirtió en pastor, pero no va a vivir eternamente con el niño o el joven que va creciendo. No va a vivir. Es en casa, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de papá y mamá que con el ejemplo vamos a darle el camino de la salvación, que nosotros tenemos que enseñarles desde muy pequeños, a hablarles que hay un Dios que existe. Y no solamente decir, anda a misa o anda a la catequesis. No, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, llevarlos a Cristo. Hoy por hoy nuestros hijos están siendo mal orientados. ¿Pensamos acaso, hermanos, en ese hijo que tanto amamos, que si un día se muere, ¿a dónde iría? Si es pequeñito, lógicamente, pues es un niño que de repente todavía no tiene conciencia clara, ¿no? Un niño de 7, 6, 5 años, no tiene la conciencia clara de lo que es lo bueno y lo malo. Y es, bueno, sí, va a ir al cielo ese niño, ese pequeño. Pero imagínate tú, un adolescente ya, que tiene 15, 18, 20 y más años. ¿Tú crees que si realmente no le hablaste de Dios, si realmente no lo encaminaste hacia Dios, no le diste este alimento espiritual de la palabra de Dios, tú crees que se irá al cielo si no ha sabido orientar su vida, si realmente ha ido por mal camino? ¿Tú qué crees, mi hermano, mi hermana? ¿Que irá al cielo? ¿Tú qué crees, hermano? No va a ir al cielo. Y ese hijo que tú, esa hija que tú tanto amas, no lo vas a volver a ver nunca más, mi hermano. Porque la palabra de Dios nos enseña que un día, cuando esta vida terrenal termine, allá en el cielo dice que todos nos encontraremos con nuestros seres queridos. Pero si no tomamos en cuenta esta palabra bendita, lo que hoy la palabra de Dios nos enseña, ¿crees, mi hermana, que ese hijo que tú amas, si no lo has orientado, si no lo has enseñado de la palabra de Dios, y si su vida está extraviada, irá al cielo? ¿Tú crees que lo vas a volver a ver? No, mi hermana. Y eso a mí me estremece, de verdad. A mí me estremece y me llena de temor y de miedo. Y digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? No nos preocupamos. No nos preocupamos. En Jeremías 23 habla de los malos pastores. Y la palabra es muy fuerte. Pero en Ezequiel 34, que yo quiero leerla, para que todos realmente tengamos realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, Ezequiel 34 es mucho más fuerte todavía. Si ustedes quieren, busquen y si me ayudan a encontrarlo. Ezequiel 34. Bueno, vamos a empezar a ver los pastores de Israel. Hay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimenta de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada,
ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas, el resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Solamente está ahí, mis hermanos, porque sigue hablando más. Palabra de Dios. Realmente, hermanos queridos, esto es como para estremecernos de pies a cabeza y pensar, aquí, como pastores de nuestra comunidad, ¿verdad? Tenemos una gran misión, una gran responsabilidad, pero también nuestra responsabilidad es en nuestras familias, con nuestros hijos. Nuestros hijos se están descarriando de repente, vemos hoy en día con qué facilidad. Hoy día, pues, los jóvenes tienen la habilidad de irse por un lado, por otro lado, de llenarse de cosas negativas, y el alimento realmente que deberían recibir en su hogar, la formación que deberían recibir en su hogar, en su familia, no lo reciben. ¡Ay de los pastores!, dice la palabra de Dios. Porque el Señor, mi hermana, mi hermano, nos va a tomar cuenta. Porque tu hijo, tu hija no es tu propiedad. Tú y yo no podemos hacer lo que se nos da la gana con lo que el Señor nos ha encomendado. Tú y yo no podemos hacer lo que se nos dé la gana en esta comunidad, porque el Señor nos ha dado esta gran misión, esta gran responsabilidad, y un día nos va a tomar en cuenta de todas las ovejitas, de todos aquellos, y los va a contar. Y el Señor va a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está la 99? ¿Dónde está la oveja 100? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está tu hija? ¿Por qué no está tu hijo? ¿Por qué descuidaste lo que yo te di? El Señor nos va a tomar en cuenta, hermanos. Eso es algo muy serio. El pastor es el que conduce. La responsabilidad es bien cierto. La responsabilidad del pastor. Si bien es cierto que cada oveja, ya en determinada edad, pues elige su camino, ¿verdad? A veces hay ovejitas que por más que tú le hables, que por más que tú le digas, ¿verdad?, siempre pues va a tender a desviarse. Bueno, esa es su decisión. Pero como pastores, mis hermanos queridos, es nuestra misión, es nuestra obligación cuidar, abrirles el camino, prepararles el camino, enseñarles el camino. Ahí ellos, si quieren tomar el camino extraviado, eso es otra cosa. Pero el pastor no puede descuidar a su rebaño. El pastor tiene que orientar a su oveja, tiene que enseñarle, tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo. En el Salmo 23, que es el salmo que a mí me encanta, que siempre les he compartido, ¿no?, que me encanta, nos habla pues del buen pastor. Y encontramos aquí en este salmo tan hermoso, tan bello, ¿no?, dos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta. La primera parte nos dice que el pastor lleva a su rebaño hacia los verdes prados, aguas tranquilas, es decir, que se interesa por la alimentación de sus ovejas. Sigo con este problema, con el tema de los jóvenes. ¿Por qué muchos jóvenes se van de la Iglesia Católica? ¿Por qué muchos jóvenes van a otros lugares? Porque muchas veces no encuentran el alimento adecuado. Y muchos hijos nuestros también se van a buscar lo que no encuentran en casa. Decía una hermana, el sacerdote, ¿no?, el domingo pasado, ¿verdad, hermana Margot?, que hablaba el padre de la Eucaristía, escuchamos un tema muy precioso, pero una mamá le dijo, padre, yo sé que esto no tiene que ver nada con el tema que usted está dando, pero tengo dos hijas adolescentes y me gustaría que usted me respondiera esta pregunta. Ellas tienen demasiada inquietud por todo lo que es los gays, los homosexuales y tanta cosa. Entonces, sí hay mucha confusión hoy en día en los jóvenes de este tema. Entonces le dije, ¿cómo le puedo responder? El padre ya estaba a punto de terminar su tema, es más, tenía la Eucaristía también, y le dijo, en realidad, este es un tema que no lo puedo abordar en este momento porque es un tema demasiado largo.
demasiado largo y se tiene que explicar muy bien. Pero algo sí que dijo muy claro, ¿no? Que muchas veces los jóvenes están desorientados porque no reciben en su familia y van lo que deberían recibir, por ejemplo, el alimento adecuado. Adelante, Carolita, bienvenida. No reciben en su familia el amor. Entonces, venga el amor como que una necesidad de llenar su vida, de llenar su espacio, de llenar esa soledad, y se desorientan y van a buscar en los amiguitos, en la amiguita, y se confunden. Entonces dice que la solución para todo esto es realmente darles en nuestros hogares, en nuestra familia, lo que les hace falta a nuestros hijos. A nuestra familia, a nuestros seres queridos, es decir, el amor, mis hermanos, es algo que jamás debe faltar. Es el alimento para que nuestra familia realmente crezca, nuestros hijos crezcan como esa planta que va creciendo poco a poco y va un día ese llega a convertir en un arbusto y también va a empezar a dar buenos frutos. Es en nuestros hogares que nosotros tenemos que aprender a demostrar realmente cómo es el amor. No un amor equivocado que van a encontrar en la esquina, no un amor equivocado que van a encontrar de repente en la calle. Es decir, el alimento que debemos recibir todos, mayores, niños, jóvenes, es el alimento espiritual de la palabra de Dios, esta palabra bendita que nos va a alimentar cada día, y el alimento de la Eucaristía. Nunca nos olvidemos, hermanos, de esto. Esta palabra realmente es el alimento que va a darnos la fuerza espiritual que nosotros necesitamos. Aquí está todo, mi hermano. En esta palabra tú vas a alimentarte cada día. En esta palabra tú vas a llenarte cada día, vas a encontrar la sabiduría para educar a tus hijos. Vas a encontrar el discernimiento frente a un problema, frente a lo que está mal y lo que está bien, para que también cuando tu hijo te pregunte, tú aprendas a responderle con la palabra de Dios, porque Dios no se va a equivocar jamás. Deuteronomio 6, 4, 7, si alguien me podría, por favor, buscar. Vamos a ver qué cosa dice. Deuteronomio 6, 4, 7. Es una palabra también bastante fuertecita. Está dentro de los 6 primeros libros. Sí. Versículo 7. A ver yo, sí. Ese manita de los lees, por favor. 4:7. Capítulo de Deuteronomio 6, del 4. Perdón. Deuteronomio 6, del 7, perdón, del 7 en adelante. ¿Sí? Sí, a ver, manita, de la Deuteronomio 6, del 7 hacia adelante. Adelante, sí, yo. Sí. Repíteselo a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlo. Escríbelos en los postes y en tu puerta y en entradas de tus ciudades. No te olvides de Yahvé cuando Él te haya introducido en la tierra que prometió a tus padres Abraham. Hasta ahí nomás, hermanita. Gracias. Palabra de Palabra de Dios. Lo leo nuevamente, ¿sí? Dice, repíteselos a tus hijos. Escucha, mi hermano. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos, tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y la entrada de tus ciudades. Esto habla, hermanos, de la palabra de Dios, de sus mandamientos que están más arribita, que es lo que está en el comienzo. Estos son los preceptos, dice, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Palabra de Dios. Esto está en Deuteronomio 6. Leamos, hermanos. Meditemos en esta palabra. ¿De qué les hablamos a nuestros hijos cuando estamos en nuestro hogar, en nuestras casas? ¿De qué conversamos con nuestros hijos? ¿Les damos esa
Hablamos solamente de lo que escuchamos en las noticias, que no es malo comentar, pero no, hermanos, esto no es una cucufatería, esta es una obligación nuestra. Hablarle a nuestros hijos de que hay un Dios y que si realmente hay un Dios que nos ha puesto esta palabra, es para vivir bajo esta palabra. Y es para comunicarla, por eso te dice, grábala. Grábala en tu mano, grábala en tu mente, grábala en tu corazón. Háblales a tus hijas en todo momento. No te canses, mi hermano, porque tú y yo no sabemos si el día de mañana nos levantaremos con vida. Si de repente mañana ya no tendremos vida, ¿y quién le hablará a nuestros hijos si tú hoy día perdiste la oportunidad de repente de darle esta buena nueva de la salvación para que ese niño, esa niña, que sea, realmente sea una hija o un hijo de bien? ¿Quién crees que le va a hablar? Si tú no le hablas realmente en el momento que Dios te dice que tienes que hablarle, ¿quién crees que le va a hablar? Dice la palabra de Dios, a tiempo y destiempo, en todo momento. Es decir, busquemos los momentos de repente que tengamos libre por ahí. Es cierto que a veces ya no, hoy en día pues, papá y mamá trabajan y ya no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, ¿no? Por el mismo tiempo que se acorta, hay muchas cosas que hacer. Pero aprovechemos, por ejemplo, el momento de la cena, el momento del almuerzo, en lugar de estar con el celular, que hay una regla en la casa, que apaguen los celulares, que apaguen el televisor y pongámonos a dar gracias a Dios y que sea un motivo para dar gracias a Dios y que sea un motivo para decirle que Dios está ahí y que por lo que Dios nos está matando tenemos ese alimento. Realmente es una necesidad tremenda, mis hermanos, porque en el mundo en que vivimos hoy en día, pues en el mundo nadie les va a enseñar. Si tú y yo, mis hermanos, no les enseñamos a nuestros hijos afuera, todo va a ser negativo. Van a aprender todo negativamente. Dice en Marcos 16, los que rechacen la fe no se convertirán. Hay que tener cuidado, hermanos. Muchos jóvenes hoy en día pues les han enseñado, ¿no?, a rechazar la fe. Ya no se habla pues de Dios, es más, se convierten en ateos y eso lo reciben tranquilamente y siempre hay un pretexto y te cuestionan y te dicen y por más que tú les hablas, pero hay que saber trabajar, hay que buscar el momento oportuno, hay que ser astutos. Yo les cuento algo, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen a Sebastián, mi nieto, tiene 13 años. Fíjense cómo realmente, cómo es que afuera en el mundo está tan fuerte las cosas, que este niño, que yo lo crié, ¿no?, desde muy pequeñito, él estuvo en las cosas de Dios. Muchos de ustedes han escuchado mi testimonio, mis hermanos son testigos que era desde pequeñito, desde que gateaba, él iba a la iglesia. Yo tenía la responsabilidad acá en Virgen del Carmen de la exposición al Santísimo todos los tercer jueves de cada mes. Entonces yo lo llevaba desde muy pequeñito, ¿no? Él estaba gateando, tenía casi un añito, creo, año y medio, ya gateaba. Ahí en la iglesia él estaba gateando. Él ha ido creciendo en los grupos de oración. Yo he ido con mi nieto a los grupos de oración que me invitaban a compartir la palabra. Yo lo he llevado. Mis hermanos Sano se acordará seguramente. Los hermanos de acogida lo cuidaban a este pequeño que iba creciendo, ¿no? He ido hablándole de Dios, él ha crecido en las cosas de Dios. ¿Y qué creen? Tiene 13 años y ya viene a la comunidad. No viene, no quiere venir. Es una guerra tremenda. De que nació la hermanita, ya es pretexto la hermanita. Y ahora es mi lucha tremenda, no solamente con él, porque yo tengo que aprovechar en todo momento para hablarle de Dios, ¿no? Y esto me ha puesto más las pilas todavía, esta palabra me ha puesto más las pilas. Sino, ya tengo que inclusive jalarle la oreja a mi hija, porque le digo, no, pues hija, si tú no puedes, entonces háblale, pero tú tienes que darle el ejemplo, tú tienes que hacer un esfuerzo. Como él dijo, como Sebastián dijo una vez, y miren cómo son los niños, cómo se dan cuenta de todo. Pero si a Silvana lo llevan a Plaza Bea, lo llevan por ahí, al mall, ¿por qué no van a misa? ¿Por qué no lo llevan a la iglesia? Miren, y le dije, Laura, ojo que se está dando cuenta de todo. Entonces es tu responsabilidad. Y yo aprovecho, como le digo, todo, en todo momento para hablarle de Dios, hablarle de los valores. A él le encanta el cine. Hay películas que, claro, él me deja escoger a mí, porque le digo, no, yo le encantan sus
hacer daño, no sé qué cosa. Le digo, no, esa cosa no me gusta. Yo me duermo en eso. Mejor vamos a otro. El último que fuimos acá, el del Rey León, ¿no? Entonces, bueno, yo aproveché ese momento, ¿no? Que a mí me pareció muy bonito porque dejó un mensaje. Y en el camino, pues yo le venía diciendo, imagínate, Sebastián, qué importante realmente es tener valor y amar a la familia. Porque ahí uno de los hermanos lo mata al Rey León, ¿no? Al que es el rey, el hermano, lo mata. No sé si ustedes han visto la película, ¿verdad? Entonces yo aprovecho ese momento, le digo, mira, cómo es la envidia. Qué feo. Y la envidia es capaz de hacerte matar a tu hermano. Entonces, y esas cosas, el único que nos puede ayudar a sanar nuestro corazón que está lleno de odio, de resentimiento, es Dios, hijito. Por eso es importante que vayas a misa, por eso es importante que comulgues, pues sí, pero a veces no me confieso. No, pero ya pues, después haces un compromiso y te vas a confesar, pero eso que no sea pretexto para que te alejes, sino que te has vuelto medio flojo. Tú sabes, le digo que tenemos que ir a dar gracias. Es decir, tengo que, como se dice, astutamente, porque no le gusta que hable mucho de Dios, porque a mí le hablo de Dios y se pone serio. Empieza a toser, empieza a no sé qué, se voltea para una, se voltea. Ay, le digo, ¿cómo te da la tos, hijito? Pero yo no me voy a cansar, porque te amo. Y el otro día nomás le dije, y él me dijo, ay, mamá Carmen, ya pues, ya escuché. Sí, le digo, pero es que, ¿sabes qué? Ahora tengo 2 palabritas que añadir a lo que siempre te digo. ¿Otra cosa más? Sí, le digo, es que si yo te estoy corrigiendo es porque quiero que te salves y que te vayas al cielo. Porque si yo me voy al cielo, que yo quiero ir al cielo, yo quiero encontrarme contigo porque te amo mucho. Se quedó pensando. Bueno, esas son cosas que, como se dice, realmente hay que empezar a hacerlo. Así como jugando, hay que empezar a hacerlo, hermano. Usando inclusive las cosas del mundo, como una película, viendo los valores, una buena película también, ¿no? Dicho sea de paso, una buena película donde encuentres tú valores que empiecen pues ellos a darse cuenta de tus hijos. Qué importante, mis hermanos, entrar realmente a este tema y darnos cuenta cómo los estamos orientando a nuestros hijos. Luego también vemos cómo los jóvenes muchas veces encuentran, como les decía hace ratito, buscan las soluciones o solucionar sus problemas, sus interrogantes en el mundo, ¿no? En los amigos. Y hoy en día hay una confusión tremenda, ¿no? Realmente, y es una confusión tremenda, por eso lo he escuchado inclusive ya hace poquito en varias personas, de los jóvenes, acerca de esto de los homosexuales, ¿verdad? Ellos dicen, muchos jóvenes te cuestionan, dicen, no, pero si se aman, no, pero si se aman, entonces lo estás discriminando, porque no están haciendo malo, porque se están demostrando amor. Ojo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y mira, fíjate, y esto por eso, mis hermanos, hay que aprender a leer la palabra de Dios, porque acá dice, en 1 Corintios 6, 9, 11, ¿qué dice? No entrarán en el reino de los cielos los homosexuales. Y ahí habla más todavía de los fornicadores, de los que se portan mal, de los que hacen cosas indebidas. Ojalá que lo puedan leer en su casa. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No? De los explotadores, de los borrachos. Esto no quiere decir, porque a veces los jóvenes también, dicen, no, entonces Dios es malo, Dios es malo. No, o sea que si yo soy gay o soy lesbiana, no me vas a amar a mí. No, eso no dice la palabra de Dios. También te dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece lo que está mal, aborrece el pecado. Eso es muy diferente. Entonces, ¿tú crees que Dios no va a amar a un asesino? Claro que lo ama. ¿Tú crees que Dios no va a amar a ese homosexual? Claro que lo ama, pero aborrece lo que está haciendo. O sea, el acto en sí está mal, pero lo ama entrañablemente a ese ser humano, porque es un hijo de Dios que se ha bautizado, es un hijo de Dios. Entonces, que tus hijos no te confundan también a ti, que te digan, no, pero entonces me estás discriminando. No estamos discriminando, lo estamos amando, pero no estamos de acuerdo con el acto que está haciendo. Y hay algo que nosotros, por ejemplo, ya le hemos contado, ¿no? ¿Qué pasó en el grupo de oración que teníamos en Virgen del Carmen? Teníamos un hermano homosexual que llegó. ¿Cómo trabajamos con él? ¿Poniéndolo de lado? No, al contrario, lo recibimos
querimos, lo acogimos. Y él sintió el cariño, y él sintió el amor de Dios en ese momento. Pero lo tratamos como lo que era, un varón. A pesar de que algunas hermanas querían tratarlo como una hermana, que no lo era, él en el amor de Dios sintió la presencia fuerte y se identificó. Seguramente era una persona que no había recibido el amor de Dios en su niñez, qué sé yo, y por eso fue ese desvío. Pero para que ustedes se den cuenta, y ese hermano realmente ahora se viste como varón, y ahora persevera en el camino. Está en una comunidad, pero está en la iglesia, pero lo más importante es que realmente lo vemos que ya está como varón. Se quitó el maquillaje, se cogió el pelo, y creo que hasta senos tenía, no sé qué cosa pasaba ahí, pero el hecho de que ya no, sí, era algo raro, ¿no? Lo Porque devolvió, la hermana. le empezó a rizar los bigotitos y bueno, ya era realmente un varón. Entonces, hay cosas, hermanos, que nuestros hijos, pues, van a encontrar muchas cosas negativas en la calle, pero para eso tenemos la palabra de Dios, para responderles con la palabra de Dios. La otra comida importante, mis hermanos queridos, es la Eucaristía. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántas veces nos ven que comulgamos? ¿Qué es para nosotros la Eucaristía? ¿Realmente le damos la debida importancia? ¿Creemos realmente que la Eucaristía es el alimento espiritual que nos da fuerza, que nos va a hacer crecer en el camino hacia nuestra salvación? ¿Lo creemos importante o lo tomamos como algo ligero? De repente no le estamos dando la debida importancia. Si nuestros hijos no ven realmente lo que nosotros hablamos, que no lo ponemos en práctica, tampoco no le van a tomar en cuenta. No lo van a tomar en cuenta. Es decir, si decimos, no importa, pues si no hemos comulgado, no importa, ya comulgarás la próxima vez. No, hablarle de la Eucaristía. La Eucaristía que es el pan de vida. Es más, dice en Juan 6:35, dice la palabra de Dios, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. ¿Te das cuenta qué importante que todo lo que estamos hablando está en esta bendita palabra? Yo soy el pan de vida. Es decir, el que no se alimenta, ¿qué es lo que pasa con el que no se alimenta? ¿Qué es el que no se alimenta? ¿Qué es lo que pasa? Se muere. Cuidado, hermanos. Nos estamos muriendo de repente. Estamos permitiendo que nuestra familia, adelante hermana, bienvenida, estamos permitiendo que nuestros hijos también vayan a morirse. Esta palabra bendita que nos enseña, que es el alimento que va fortaleciendo nuestras vidas, es realmente nuestro consejero, nuestro compañero, nuestro amigo. O lo tenemos solamente de adorno, de repente lo tenemos en el librero. Para que todo el mundo sepa que somos católicos, lo tenemos la Biblia. Lo andamos de arriba abajo, pero jamás la leemos y lo peor, no la ponemos en práctica. Cuidado, esto no es un adorno, esto no es un libro cualquiera. Este es el alimento que realmente va a salvar nuestra vida. Muchas veces se escucha, ¿no? Escuchamos hoy en día, yo te escucho a cada rato a mi nieto que dice, el Netflix. Todos conocemos el Netflix, ¿verdad? Todos conocemos el Netflix. Hasta yo ya también me digo, uy, ¿qué pasó? Bueno, el Netflix. Pero ¿cuántos conocemos la palabra de Dios? ¿Cuántos nos identificamos con la palabra de Dios? ¿Cuántas familias? El Netflix, mira qué bonito. Pero la palabra de Dios, ni la miran. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? La principal información, ¿no? Hoy en día, dice los que saben de estas cosas, ¿no? Que es el Google, ¿así se dice? Google, ¿sí, no? Bueno, eso algo así, eso. Esa es la principal información, ¿no? Todo, ahí te informa de todo, ahí te informa de todo. Y ahí puedes encontrar realmente cuántos kilómetros hay de aquí a la luna, ahí lo encuentras, ¿verdad? Ahí lo encuentras. Pero dime tú, mi hermana, mi hermano, ahí encontrarás cómo se vive para ser feliz, para llegar a ser salvos, para que cuando mueras tú, muera yo,
lleguemos a la vida eterna, allí lo encontraremos, ahí nos enseñarán. ¿Qué dices tú, mi hermana querida? Ahí lo encontrarás en el Google, te podrá enseñar. No, ¿verdad? Mi querida Rosario, mi querida Charito, estamos hablando, hermanita, de la palabra de Dios, lo importante que es transmitir la palabra de Dios primero para nosotros, porque tú ya eres pastor de tu niño. ¿Cuántos años tiene tu niño? 1 año 6 meses. Ahí enséñale a cantar. Si tuviera como mi nieta, levanta la manito, yo le digo, vamos y van a alabar al Señor. Y ella levanta la manito, no sabe por qué, pero ella la levanta. Y algún día sabrá por qué le está levantando la manita. Porque es importante hablarles la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y desde pequeñitos, con mucho más razón. ¿Sabes por qué? Desde pequeñitos, porque ya cuando sean grandes va a ser más difícil. Ahí cuando le quieras jalar las orejas y quieras llevarlo a misa, no te van a hacer caso. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar a que están chiquititos para enseñarles, para hablarles de la palabra de Dios. Hay que como dice el 2 de Timoteo 4:2, te encomiendo, le decía San Pablo, ¿verdad? Te encomiendo, le decía a Timoteo, de que prediques la palabra. Vamos a buscarlo, ¿sí? 2 de Timoteo 4:2. Si alguien lo encuentra primerito, me pasa la voz y lo lee, por favor. 2 de Timoteo 4:2. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron o lo leo? ¿Sí? Ay, hermanita, por favor. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Dejando una enseñanza, dice. Amén. Palabra de Dios. Qué hermoso, dice. La palabra a tiempo y a destiempo, hermano. Y esta palabra sirve para corregir, para aconsejar, para reprender. Fíjate qué importante, porque acá encontramos todo. Papá y mamá, enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Salvemos a nuestras familias. Preocupémonos un poco más. Demos el buen alimento a nuestros hijos. Es nuestra misión, es nuestra responsabilidad. ¿No es de los colegios también? Mi hija también me contaba la vez pasada, ¿no? De que a veces hay padres, ¿no? Porque ella es profesora, y dice que hay padres que, pues, toda la responsabilidad se le dejan a los profesores. Ay, pero Miss, usted no se dio cuenta. Ay, pero Miss, usted esto. ¿Cómo? Pero su hija vive con usted, no vive conmigo. Usted no se dio cuenta. ¿Cómo? La mamá tiene la obligación de estar pendiente de la hija o el hijo. Pero a veces es muy fácil dejar como paquetes. Ay, no, hay que te cuide tu profesor, hay que te vea tu catequista, o hay que te vea el cura, o hay que te hable el sacerdote. No, es nuestra misión, hermanos. La segunda parte que nos habla de disciplina es del Salmo, ¿no? Estábamos hablando del Salmo 23, que la primera parte nos hablaba, pues, de llevar, que el pastor se encarga de llevar hacia los verdes prados, ¿verdad? Hacia los verdes prados a la ovejita. Y en la segunda parte nos habla de la forma que debemos disciplinar a nuestras ovejitas. Y para que no se descarrilen, pues dice que la oveja fácilmente se descarrila. Si ustedes ven, las ovejitas son muy desorientadas. Es muy fácil que ellas confundan el pasto verde de repente con una bolsa plástica verde. Ya, basta que sea verde, ellas van y lo comen. Ellas ciegamente se van y lo comen. No importa que después se mueran, pero ellas ya se llenaron la pancita. Entonces, es la obligación del pastor estar cuidando ahí a la ovejita. Esa ovejita que está comiendo cualquier cosa, allí en la calle, es nuestra obligación que nuestras ovejitas no coman, no se alimenten de cosas que el mundo les ofrece, ¿no? Es nuestra obligación ver de qué alimento se van a fortalecer, qué alimento están comiendo nuestras ovejitas. Por eso dice que ellas van confiadas, porque saben que a donde van seguras con el pastor, porque el pastor que se preocupa, el buen pastor, los va a llevar por el buen camino, y los va a cuidar y los va a proteger. Hay dos
dos puntos importantes que tiene, dos herramientas, mejor dicho, que tiene el pastor. Es lo que decía el Salmo, la vara y el cayado. Fíjense qué bonito, la vara y el cayado. ¿Saben lo que es el cayado? Dice que el cayado es una vara, es un poquito grueso, es como una rama larga, bien gruesita. ¿Para qué? Para darle de alma al lobo. Con esa le da, pero cuando el lobo, ya cuando ve que el lobo se acerca, saca el cayado y lo corretea al lobo. ¿Para qué? Para que no se acerque. ¿Callado? Para que no se acerque. Ese es el cayado. Ese es el cayado, ¿no? Para que no se acerque a las ovejitas, para que no sean devoradas. Y el otro lado tiene la vara, de repente un poquito más delgadita, para que lo único que vean las ovejitas sepan que al ver esa varita, pues, ellas tienen que regresar al redil. La ovejita de repente se está saliendo del redil, el pastor, que lo que hace, saca su varita y le da tas, tas, y ya la ovejita regresa al redil. Pastores de familia, pastores de la iglesia, tenemos que tener estas dos herramientas, la vara y el cayado. Como papás, nuestro cayado, hermanos, tiene que estar mirando qué es lo que están viendo nuestros hijos. Como padres de familia tenemos esta gran responsabilidad, esta gran misión. ¿Tú sabes lo que está viendo tu hijo en el Netflix? ¿Tú sabes lo que está viendo en la computadora? ¿Tú sabes las películas que ven tus hijos? ¿Estás al tanto? Pues empecemos hoy día, hermanos. No nos durmamos más. Seamos pastores realmente buenos pastores. Ojo, ojo. Vamos a ver, empecemos ya. Vamos, ya no perdamos tiempo. El mundo nos está ganando. El mundo se está robando a nuestros hijos. El mundo los está maltratando, y no solamente los mata, sino los está matando con engaños, con mentiras. Y nosotros nos quedamos tranquilos. Ay, mi hijito está tranquilito viendo televisión. ¿Y qué está viendo tu hijito? Pues dejamos, hoy día mi yerno me contaba, decía que su sobrinita de 4 añitos, que si ella no tiene el televisor prendido, no almuerza. Y tiene un desorden tremendo, dice, del tiempo, de los horarios, porque no almuerza nada, no come nada cuando está, si no tiene prendido el celular, si no tiene prendido la televisión, no come. Y tiene un desorden tremendo porque dice que hasta en la noche se levanta a pedir comida. Y ese es un desorden que se ha originado, ¿por qué? Por culpa de papá y mamá. ¿Se dan cuenta cómo es el daño que nosotros mismos le podemos causar si no tenemos cuidado, si no usamos el cayado? El cayado, hermanos, es para sacar todo lo que daña a nuestros hijos. Empezando desde la pornografía, desde las películas, de repente de los videos, de los videojuegos que usan los chicos. ¿Qué es lo que ven estos niños? ¿Qué es lo que están viendo? Yo lucho con eso en mi casa, ¿no? Por ejemplo, a mi hija, yo le digo, Laura, tu error grande es querer dar a tu hijo de repente con cosas materiales lo que no puedes dar en tiempo. Ese es un gran error, mis hermanos. Muchas veces nos damos cuenta que nosotros quisiéramos darle a nuestros hijos más, ¿no? Y de repente no tenemos tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Le compramos, ay, hijito, te compro. Es una cosa terrible. No suplas el tiempo que tú le deberías dar a tu hijo con cosas materiales. No suplas, mi hermano, que eso no le va a ayudar en nada. Al contrario, le va a hacer mucho daño. Ese es el cayado. El cayado que tiene que enseñarnos realmente a que nos mantengamos con los ojos abiertos. La varita. ¿La vara para qué? Para corregir a nuestros hijos. No tengas miedo a corregir a tus hijos. Proverbios 22:6. Vamos a leerlo. Proverbios 22:6. ¿Alguien encontró? Dice, ¿sí? Muéstrale, Proverbios 22:6, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá aún en la vejez. Palabra de Dios.
No tengas miedo, hermano, hablarle de la palabra de Dios, de enseñarle, y si es necesario, dale pues unas nalgaditas. Aún más todavía dice en Proverbios 23, ahí nomás seguidito, dice, Proverbios 23, 13. Dice, mira, y esto sí es para los psicólogos que hoy en día dicen, ay no, se va a traumar si le pegas. Dice, no vaciles en corregir a un niño, el haberlo azotado no lo hará morir. Debes corregirlo, así lo salvarás de la morada de los muertos. Así lo salvaremos de la muerte, hermano. No tengamos miedo. Que dice el sacerdote, dice el padre, que predica pues, que para eso las pompis son gorditas, precisamente para eso. Porque en otra parte no se les puede pegar. Ahí en las pompis se les da con la varita unas nalgadas bien dadas, palmaditas, cuando es el momento. No en cualquier momento tampoco. No con tu cólera, con tu furia, no. En el momento que se portó mal, en el momento que tú debes corregirlo, dice la palabra de Dios. Que no tengas miedo en corregir a tu hijo, que no se va a morir porque le des una nalgada. Al contrario, cuando sea grande te va a agradecer. De repente en ese momento, como una vez mi nieto me dijo, me están maltratando. No, le dije, hijito, te estoy corrigiendo, porque te amo. Porque me habló de los derechos del niño hace muchos años, imagínense, todo lo que les debe. Me dijo, no, pero yo tengo derechos, y dice que no me deben maltratar. ¿Y quién te ha maltratado? Yo no te maltrato, es pues yo te saco los pelos, te quemo las manos, pues, quemo la boca cuando me contestas todo. Eso es maltrato. Te doy en el pompis, tastas, ¿para qué? Para que aprendas a ser un buen niño, porque te amo. Porque te amo. Eso siempre dice el padre John Montoya, ¿no? La corrección con amor. La corrección con amor. Que tu hijo, tu hija sepa que lo estás corrigiendo porque lo amas. Aunque en ese momento te diga, te odio. Eres bruja, eres malo, eres no te quiero, que no sé, no importa, ódiame, dile, ódiame por piedad, yo te lo pido. No importa, que te odie en ese momento. Pero cuando sea grande, cuando sea adulto, te lo va a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque habrá aprendido y habrá realmente ido por el buen camino. Hay que educar, hermanos, desde muy pequeños a nuestros hijos y no vacilar con la disciplina, hablar en el momento oportuno, hablarles en el momento oportuno. Y eso no quiere decir que cuando sean jóvenes ya no les vamos a hablar. Sí, yo les digo, ahora mi nieto, por ejemplo, para mí es realmente tremendo. Yo le pido a Dios mucha sabiduría, mucha paciencia. No es mi obligación porque no soy la mamá, pero ahí tengo que lidiar inclusive hasta con la hija. Laura, ya ponte las pilas. Tú eres la que tiene que corregir a tu hijo, tú eres la que tiene que enseñar. Pero no me puedo también quedar callada muy cómodamente y decir, bueno, no me responsabilidad, porque ahí vivo con ellos. Entonces yo no me puedo tampoco quedar, claro, no trato, como se dice, de no quitarle el lugar de mamá que le corresponde a ella, trato de hacerlo, ¿no? Y decirle, porque en otro momento le digo, no es mi responsabilidad, Laura. A mí a veces me muero de ganas por decirle, no, eso no ves. Y ella se queda tranquila, pero me tengo que quedar callada, ya después yo tengo que más bien corregirla a ella también, ¿no? Y mi nieto, que es muy astuto, muy despierto, se pone serio, me mira serio, ¿no? Y le digo, ¿cómo te pones de guapo cuando te pones serio? Y así se pone todo jetón se pone. Digo, pero no importa. ¿Sabes por qué te corrijo? Porque te amo. Porque te amo. Se pone todo. Pero es que eso es así, hermanos. El momento, los niños no lo van a entender, no lo van a comprender. Y dice Juan 10, dice, el buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Cuánto conocemos a nuestras ovejitas? ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos? ¿Y cuánto conocemos a nuestros hermanos acá en la comunidad? Ahorita, por ejemplo, sabemos todos que nuestra hermana Elcita ya está en su casa. Le hemos llamado para saludarla y ella la operaron, ¿verdad? Tenemos una hermanita Elsa que ha sido operada. Conocemos a nuestros ovejas. Qué bueno, hermano, qué bueno. Eso tenemos que aprender a demostrar realmente. Allí, en la preocupación, se demuestra el amor. Que el tiempo, mi hermano, que tengamos realmente sea fructífero, aunque sea poco tiempo. Pero siéntate a conversar también con tus hijos. Pregúntale quiénes son sus amigos, quiénes son sus contactos ahí en la compu, en esas cosas que juegan. ¿Cuáles son sus contactos? Ojo,
ojo, hermano, nosotros tenemos que ser más avispas, porque de lo contrario, el lobo está furioso. Dice la palabra de Dios que el diablo está como un león rugiente, esperando al acecho de nuestras ovejas, de las ovejitas, y nosotros muchas veces los entregamos cuando no les damos el tiempo debido. A veces nos pasamos la vida trabajando. Sí, hermanos, sí. Nada nos quita, nadie nos dice que no trabajemos para darle lo mejor a nuestros hijos. Pero nunca nos olvidemos, hermano, que lo más importante es realmente que nuestros hijos se salven. ¿De qué serviría que tu hijo o tu hija realmente sea un buen profesional, que sea el mejor de los ingenieros, el mejor de los arquitectos, si realmente no tiene una vida ordenada? Y después, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. ¿De qué va a servir? ¿Tú crees que cuando se muera tu hijo, papá Dios le va a preguntar, a ver, hijito, dime, ¿cómo te has comportado? Ahora le dice, yo muy bien. Sé cuando lo que hay, la cantidad de kilómetros que hay de acá a la luna, ¿no? Yo he aprendido todo, he estudiado en la Universidad de Harvard, tengo el título de arquitecto, tengo el título de profesor, tengo este título, este cargo. Pero Dios no le va a preguntar eso, no nos va a preguntar eso. ¿Sabe lo que va a hacer papá Dios? Va a abrir el libro de tu vida, de mi vida, y va a darse cuenta, uy, ay, ay, uy, hijito, mira lo que hiciste, mira, tal día estuviste en esa fiesta, mira lo que hiciste, mira que tomaste tanto que hasta te caíste de borracho, mira lo que hiciste, mira, uy, ay, ay, ¿y qué hacías con esa chica? ¿Y qué hacías ahí? Cosas que no es para ti, mira cómo te comportaste, estás desaprobado, tienes que ser al infierno. Eso es lo que va a pasar, mis hermanos. Un título, un cargo, me dará la felicidad acá, que es pasajera, no es felicidad. Yo digo que es algo, una satisfacción, pero no es felicidad. Porque la felicidad solamente la puedes encontrar en el camino de Dios. Hoy en día nuestras vidas vemos como están de repente en oscuridad. A veces vemos los hogares que van como un barco a la deriva. Hay una desorientación tremenda. Hoy día el Señor nos da esta oportunidad a través de esta palabra de poder salvar nuestro hogar, de poder reaccionar, de poder decir ya, basta ya de todas estas cosas, basta ya de todo lo que en el mundo nos engaña, basta ya. Esta palabra es lo único, hermano, que nos va a dar la felicidad. Es solamente por esta palabra vas a llegar a la vida eterna, tu hijo, tú. Ese hijo que tú amas tanto, pues va a llegar a la vida eterna. Y si tú quieres realmente llegar también a la vida eterna, que es la felicidad eterna, donde dice, donde ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, ya no va a haber nada de eso malo, hermanos. Porque ahí dice que todos seremos como ángeles. Y veremos a nuestros hijos, a nuestra familia, y nos encontraremos. Y realmente ahí será que ya no hay dolor, que no hay tristeza. Ahí va a ser la felicidad eterna. Pero los que no, hermanitos, se quemarán, serán a la vida eterna, pero en el infierno. Tomemos el timón de nuestros hogares, tomemos el timón de nuestras comunidades, tomemos el timón de nuestras familias y seamos buenos pastores. La brújula de repente se ha desorientado. Empecemos a trabajar bien, empecemos a asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dado y mantengamos la brújula en dirección hacia Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Eso no le va a salvar ni a tu hijo ni a nadie lo va a salvar. Y a ti no te va a salvar el mejor palacio que tengas por casa, no te va a salvar. Esas cosas se quedan y nos vamos sin nada. Y esas cosas terrenales más bien, ¿qué es lo que hacen? Nos separan, nos dividen, nos hacen daño. Y nos matamos trabajando por dejarle casa, por dejarle esto. La mejor herencia, mi hermano, es la formación, el amor que tú le des a tu hija, a tu hijo. Esa es la mejor herencia que tú le vas a dar. Que tu hija, tu hijo sea feliz, amando, no odiando, no envidiando a los demás, no maltratando a los demás. Que tu hija, tu hijo sea feliz, viéndote que tú eres feliz, porque realmente sonríes y puedes dormir con la conciencia tranquila. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Dios en tu vida. Amén. Vamos a pedir en esta noche